Todo súper, ¿qué más? Bien, pues mira, es un placer para mí tener esta primera cita con Harold Trompetero, director de películas como Diástole y Sístole, como El Baño, como de Rolling por Colombia y ahora con un parcero en Nueva York, pues que es un éxito en taquillas. En esta experiencia del cine y en tu vida personal, Harold, ¿cuál es esa cita más curiosa que has tenido en la vida? Con García Márquez. Precisamente cuando estábamos buscando los recursos para Diástole y Sístole, nadie nos daba recursos. El productor, yo trabajaba en publicidad y yo tenía una cita, un trabajo en México. Entonces el productor me dijo, usted va para México, yo le voy a conseguir una entrevista con García Márquez para que vaya y lo convence, y él se le iba a conseguir la película, plata, porque le ha dado la plata a la gente de la Universal, a la Estrategia del Caracol, y le ha ayudado mucho, y él tiene la escuela de San Antonio, yo he estudiado en San Antonio y todo. Entonces yo digo, uy, buenísimo. Y pues claro, pues me sorprendió. Y él le mandó el guión, no sé cómo logró, y me dio el teléfono de la casa de él. Y eh, eh, yo estaba asustado, no sabía, entonces llamé y me respondió su asistente. Y le dije, mire, habla Harold Trompetero de Colombia, vengo porque le mandaron un guión, quisiera entrevistarme con él y todo. Y yo estaba quedando en un hotel. Y dijo, bueno, déjeme, yo cuadro y le aviso qué hacemos. Colgué y a los 10 minutos me volvió la llamada y me dijeron, mañana a las 4 de la tarde lo espero a el señor Gabo en su casa, en San Ángel. Yo, no puede ser, ¿cómo así? Me va a recibir García Márquez, ¿cómo es esta vaina? Yo no la podía creer, o sea, era como el susto máximo. Yo tenía un chofer porque me tenía esto. Entonces me fui por la mañana y le dije al chofer que buscáramos la dirección y que miráramos dónde era y que no fuéramos a llegar tarde y que nos quedáramos cerca y bueno, toda la vaina. Bueno, y efectivamente llegué a las 4 de la tarde a esa cita, me abrió la señora que era de la casa, la empleada, me imagino, y después me llegó la asistente de García Márquez y, y me hicieron pasar al estudio de García Márquez. Yo no la podía creer estar en el estudio ahí en el backyard, en el patio de García Márquez, con ese lugar y con todos sus libros, y ahí pues, esperar como 5 minutos y de pronto apareció él y yo no sabía qué decirle, como que se me borró la mente y todo. Y yo, ¿qué le digo? Gabo, ¿cómo le digo? Y lo único que se me ocurrió fue decirle, mucho gusto, don Gabriel. Y el señor se rompió de la risa y me dijo, también llaman de todas las formas, me dicen Gabo, Gabito, García Márquez, pero nunca nadie me dice Gabriel. Y bueno, y empezó ahí una corta conversación y le dije, no, pues yo vengo porque mi productor y todo esto. Y me dijo, mire, yo le voy a ser muy sincero, a mí me llegan miles de novelas, cosas para leer, y pues sinceramente no me puedo tomar el trabajo de leerla, pero cuando me dijeron que usted ha mandado este guión y que usted estaba acá, y pues decidí citarlo porque no me iba a morir sin la dicha de conocer un tipo que se llamara Trompetero. Ay, qué espectáculo de anécdota. Y esa fue mi reunión con García Márquez. ¿Y ahí paró? Sí, pues me dijo que pues, realmente no tenía intención de leer el guión, que no era de esto, que igual que me deseaba mucha suerte y todo. Y tiempo después, muchos años después, en Cartagena, tuvimos una proyección de Violeta en mi colores y él estuvo allí, pero pues no, nunca tuve una relación más allá de eso. ¿Cómo fue esa primera cita con un parcero en Nueva York, Harold? Bueno, un paseo en Nueva York es una cita que es una deuda, además de una cita que tengo hace muchos años, porque yo viví mucho tiempo en Nueva York y había hecho un par de películas en Nueva York y me sentía como con la deuda de contar esa historia del inmigrante raso que yo no había contado, pero cómo contarla de una manera que pues poca gente se hubiera aproximado, si bien es casi que un tema, lugar común, el tipo que se va de inmigrante, llega a los Estados Unidos, y tiene todas estas dificultades, cómo buscarle una mirada que fuera particular. Y la cita la tuve, yo creo, cuando vi por primera vez el casting de Carlos Hurtado. Yo ya había
mirado a otros actores y había tenido la consideración de que otras personas los hicieran y habíamos tenido varias versiones del guión, pero no había tenido como la claridad de ese punto de vista particular. Cuando yo vi el casting de Carlitos, cuando me presentó ese personaje bello, inocente, real, como ese corazón tan grande, como que entendí cuál era el compromiso real que tenía con esa historia y eso le dio un vuelco total. ¿Cómo llegó el humor a esta película en esas situaciones, Harold? Pues la verdad, el humor en esta película, pues inicialmente tratamos de buscar el absurdo y el gag, pero nos dimos cuenta de que pues eran recursos recurrentes, valga la redundancia, eran lugares comunes que se llegaban, y cómo buscar un humor distinto. Y lo descubrimos en el camino, eh, viendo la pequeñez que puede tener un personaje enfrentado a un monstruo tan grande, que es la misma relación que tiene un Chaplin con sus historias, o un Cantinflas, o un Chespirito, que este personaje del Chavo conseguir una torta de jamón se convierte en conseguir todo un tesoro invaluable. Entonces, fue tener esa contraposición y pues obviamente alimentarse de mucha investigación, de anécdotas de muchas personas, personales, de amigos, de gente, pero siempre tratando de guardar. Yo pienso que uno de los problemas que tenemos, y una cita, una primera cita que tenemos pendiente muy grande en Colombia, es una cita con el humor. Nosotros tenemos un humor muy enfermo, muy enfermizo, en la medida en que basamos nuestro humor en reírnos del otro, de sus defectos, de sus incapacidades o discapacidades, de sus preferencias. Entonces, creo que superar eso es una cita que tenemos pendiente y tienen pendiente la gran mayoría de los comediantes colombianos y los espectadores. Y creo que el espectador le está ganando esa cita a los creadores, o nos está ganando esa cita a los creadores, porque estamos viendo cómo el público está castigando el humor. O sea, ha habido un auge del humor en el cine, por ejemplo, pero está en cadencia en este momento. Por ejemplo, el humor político es un humor que está muy basado en darle al otro, en menospreciar al otro, en hacer énfasis en sus defectos físicos, como burlarse de que una persona es gorda o de que come mucho o de que tiene un apellido así, y lo digo porque, o sea, realmente nuestro humor está basado en el bullying, en el manoteo, ¿me entiende? Y eso no es chévere, o sea, eso es chévere para los tres gatos que se ríen, pero para los otros no. Y viene también mucho de la historia clasista de nuestra sociedad. eh, Viene mucho del resentimiento social que hay, como sobre todo los criollos tenían la forma de menospreciar. Bolívar se burlaba mucho de los pastuzos y les caía mal a los pastuzos y se la tenía montada a los pastuzos, también a los indígenas, otras personas, a las personas de color o afrodescendientes, afroascendientes, mentira, afroascendientes. Entonces, como que reeducar eso es súper, y es una cita que hay pendiente, es una primera cita que hay que de nuestra parte como creadores, romper. Y también como tomar distancia y ser más críticos de lo que nos reímos. Okay. Harold, grabar en ese invierno, en ese frío, ¿qué les pasó divertido? ¿Qué anécdotas tuvieron? Bueno, yo había rodado en circunstancias duras y esta fue mi primera vez en una circunstancia tan dura. Yo había rodado en Nueva York, Riverside, bajo unas temperaturas profundas, pero no bajo una tormenta de nieve. Y hay una escena que quienes se acerquen a ver al tráiler la verán, que van a ver Times Square totalmente nevada y vemos a nuestro personaje chiquitico allá caminando en medio de Times Square, que parece como una escena de Spider-Man, de Batman, o una superproducción de Hollywood. Y resulta que pues el equipo se tiró a filmar la película en medio de esa tormenta, también como un poco en una propuesta kamikaze.
Y cuando estábamos firmando las escenas, Carlos Hurtado le dio como se le congeló el aire y no pudo. Entonces, cuando tocó hacer el plano gigante, nos tocó meterlo y guardarlo y darle calor y todo. Y teníamos que hacer la escena. Entonces, Carlos, yo me puse la ropa de Carlos y yo cogí la maleta y me disfracé de tal forma que yo no me viera. Y ese personaje chiquitico que ven allá no es Carlos, sino soy yo. Yo soy el extra, el doble, el stone de Carlos, Pero no de es los efectos. no es la Entonces, única vez que sales, también parado viendo al culebrero. Good morning, ladies and gentlemen. sí, viendo al culebrero, pero pues esa es más ahí, porque no habían extras, entonces me tocó hacer de eso. Cosas bonitas de la película que te hayan marcado a ti como cineasta, Harold, que tú digas, esta película mía es diferente por... Yo creo que la fotografía de esta película es una cosa maravillosa, es un logro haber trabajado con Paul Cataño, haber hecho un retrato de esa Nueva York. Lo hemos logrado muy bien también con Riverside, Carlos Arango, pero acá creo que Paul y yo nos conectamos muchísimo porque como que logramos retratar Nueva York y esa atmósfera de una manera que creo que también cambia un poco, sonando pretencioso, la forma en la que se ven las películas nacionales. Entonces eso me tiene muy, muy, muy satisfecho. Y haber rodado el 70% de una película con un sabor hiper colombiano, con una sangre y más colombiano que la arepa y que el ají picante, pero a 70.000 kilómetros, a 5.000 kilómetros de distancia en otro país, me deja también muy satisfecho. Yorkinas y newyorkinos, bienvenidos, que se les tiene la arepita. Nosotros rodamos en unas circunstancias muy paradójicas porque estábamos saliendo de la pandemia, entonces realmente las calles no había mucha gente, pero lo que sí logramos fue que muchos inmigrantes latinos, colombianos, mexicanos, identificaran lo que estábamos haciendo y la manera en que lo estábamos retratando y logramos el apoyo de mucha gente y como que nos decían cosas y nos alentaban y nos veían en medio. Hay una anécdota muy bonita cuando vean la película. El personaje tiene una muñeca y él deja botada la muñeca y literalmente nosotros dejamos botada la muñeca en un basurero y estábamos dentro del café, al frente del basurero, como tomando calor, porque la tuvimos que dejar en el momento de mayor frío. Y la gente empezó a tomarse fotos con la muñeca, los turistas que pasaban ahí empezaron a tomarse fotos con la muñeca que estaba tirada, eso fue bien, bien particular. Y en la rutina de la vida estamos. Has tenido muy buenas citas, pero también has tenido citas como terroríficas, como esas citas que dan miedo, que uno llega y se cumplen, pero de todas formas dan cosita. Yo creo que mis primeras citas terroríficas fueron cuando fui a pedir la visa de los Estados Unidos. Las primeras veces me negaban la visa de Estados Unidos como 5, 6, 7 veces, no sé. Y eso era un pánico, eso era un terror. Y me acuerdo que yo trabajaba en la agencia y le pedí a mi jefe que si me daba una carta para ir a viajar, y mi jefe me dio la carta y me dijo, pues pongamos que, pues como es para el trabajo, que usted va a viajar con la compañía y que vamos a ir a un trabajo fuera de Colombia, en Estados Unidos. Y resulta que me dieron la visa, pero con la condición de que tenía que ir, que entrar a Estados Unidos tenía que estar acompañado de mi jefe. Y mi jefe me dijo, no, pues ahorita yo no sé si vaya a ir o no vaya a ir, y no sé si nos concordemos el viaje, toca volver a pedir. Y sí, esa cita de la embajada de Estados. Y ahorita estamos pidiendo la renovación de la visa y qué miedo que se la nieguen a uno y todo. Ahora, ¿y por qué? ¿Por la pinta? No, no sé, pues porque pues yo no soy millonario, no era mucho menos, tenía nada en ese momento y pues podría tener todo el perfil de una persona que quisiera quedarse allá. Yo nunca me quise quedar y nunca quise ir allá, yo pues quería ir a conocer y por circunstancias de la vida me ofrecieron trabajo muchos años después y terminé viviendo allá. Tuve la residencia de Estados Unidos y una de las citas que esto fue el día en que devolví mi residencia porque prefería no tener el problema de estar siempre que llegaba a los Estados Unidos me hacían
preguntas que por qué no vivía allá y todo eso. Entonces, ese día también me dio susto el día que volví a la residencia, porque, bueno, ¿y qué tal que me quiten la residencia y nunca más me dejen volver a entrar a Estados Unidos? Para la taquilla, ¿cómo ha sido? ¿Qué te han dicho? ¿Cosas divertidas? ¿Qué te han escrito? O sea, sinceramente ha sido la locura. Yo nunca he tenido una recepción tan profunda del público con una película, ni con el paseo, ni con nada. O sea, pues la gente baila, ven masa y todo, y pues se ríen, y qué chévere y todo. Pero ver cómo les mueve el corazón a desconocidos, conocidos, gente de clase alta, clase baja, clase media. En Nueva York hicimos una premiere que fue apoteósica, literalmente. Pues le doy gracias a las chicas, a Jennifer y a Verónica que organizaron porque la gente la sintió allá de una manera que lloraron, rieron, aplaudieron, gritaban en el teatro. Realmente fue una cosa muy linda. Y acá en Colombia la reacción, pues para los tiempos de pandemia, pues, pospandemia, que pues han sido muy difíciles por los cambios de cultura en el consumo audiovisual, tenemos unos números excelentes para lo que está sucediendo en este momento. Creo que vamos a ser de las primeras películas en taquilla de colombianas de este año y eso pues es de agradecer y pues además sentir que el público como que me escriben, me dan comentarios, me dicen que se refleja mucho, que me acaba de llamar un guionista amigo mío que vive allá y me dice, la sacaste del estadio, ¿cómo hiciste esto? Nos llegaste al alma, nos hiciste reír y llorar a la vez. Bueno, ha sido maravilloso realmente. Igual mucha gente en pandemia paró y tú seguiste. Tú antes pues hiciste más producciones y estuviste más activo. Sí, pues hice una película y escribí un libro pues preproduje estas películas que están ahorita saliendo y que se están produciendo. Era la primera cita con una pandemia, literalmente nunca había vivido una pandemia, creo que era la cita que todos, y creo que ahora que hablas de citas que me dieron miedo, el pánico de los primeros días de la pandemia fue una cita muy terrorífica, la verdad. Yo la vi gris, pues por temores humanos, ¿no? No porque no tuviera, sino que decía, ¿qué va a ser? La incertidumbre, va a haber un futuro, me va a morir acá, va a dejar a mi hijo sin padre, no sé, tantas cosas que uno puede pensar en ese momento. Harold, uno en esas primeras citas comete muchas primiparadas. ¿Te acuerdas de alguna anécdota especial de esas primiparadas que se cometen? Claro, pues creo que la primiparada número uno que comete la mayoría de realizadores es pensar que pues, van a hacer su obra maestra y que van a tener todos los millones para poder hacer y que van a conseguir todo el dinero del mundo. Y así empecé yo normalmente. Entonces es un guión que costaba esta vida y la otra. Y el productor empezó a buscar, dice que iba a conseguir todo el dinero que necesitaba, los millones de dólares que necesitaba para hacer esto. Empezó a decir que iba a conseguir a las petroleras, a las licoreras, a todos estos, porque nos iban a dar dinero, a todos los jeques. Y nunca apareció el dinero, nunca, nunca. Y esa mi parada me dio como el derrotero de decir, tengo que buscar cosas que sean viables dentro de las escalas económicas que nosotros podamos manejar. Y así empecé a hacer estas películas que pues tienen como un enfoque muy claro a que vayan al público y que tienen unas dimensiones muy medidas para nuestra industria. Y las críticas, Harold, me decías ahorita que uno también cuando está empezando, pues le llueven como críticas un poco, te afectan. No, yo creo que mi principal aliado son mis críticos. Yo he vivido con la crítica todo el tiempo, estaba en el ojo de los disparos de la crítica. Me acuerdo la primera vez que yo hice una película, pues con Diástole y Sístole, la llevamos al Festival de Cartagena. Yo era un total desconocido, nadie me paraba bolas, la pusieron por allá en una tercera línea de programación. A mí me hospedaron por allá en un hotel lejos, donde no nadie se quedaba y todo. Y los críticos fueron como muy duros, pero el público me aplaudió muchísimo y terminó ganándose varios premios del público y todo, Diástole y Sístole. Y me acuerdo que el director del jurado me dijo un día, después, ahí en el festival, me dijo, tú tienes el premio más grande y la crítica más grande que uno puede tener.
y es la voz de Dios. Y la voz de Dios, dijo, sí, la voz del público. Y te ganas al público y como que siempre he estado, a veces se lo he defraudado, debo reconocer, he defraudado al público, pero casi siempre he estado aliado con él. Ya no te dejan en el hotel por allá lejos, las cosas han Ya cambiado. no me invitan, ya no me invitan, ya no me invitan ni siquiera. En ese entonces me invitaban por cortesía, ya no, ya dicen, no, te vamos a invitar a este man no. Esas primeras citas dan miedo, Harold, ¿cierto? O sea, uno siente nervios siempre que se va a enfrentar a una a una primera película, pero también a una cuarta, una quinta, una sexta película. ¿Se siente el mismo miedo? Sí, o sea, para mí, como cualquier proceso creativo nuevo, es, es una primera vez y es como si empezara de nuevo. Esta mañana estaba decidiendo la siguiente película que voy a hacer y estaba esperando como todo el alineamiento de los astros y como que me dijeron que sí, ya puede hacerla y yo, no, no puede ser otra vez. Y sentí el miedo de la primera vez. Entonces, sí, ya, no sé, ya no tengo la cuenta de las películas que tengo, pero cada lo mismo, pues yo también escribo libros y cada vez que me enfrento al reto de escribir un libro es como volver a nacer, como empezar, como una primera vez. El día que yo deje de sentir ese miedo, creo que dejaré de hacer cosas. El día que deje de sentir esa sensación de ser la primera vez, como que, pues, ¿para qué lo hago? Picasso tenía una frase muy bella y decía que si lo tenía claro, ¿para qué lo hacía? Entonces, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, si uno deja de tener miedo, pues ¿para qué lo hace? Nada, Harold, muchas gracias por todo. Felicitaciones por tu película. Espero que tu próxima primera cita sea espectacular y nos seguimos viendo. No, y que tengas mucho éxito con tus primeras citas. Sé que es un libro maravilloso y que va a tener muchísimo auge y que todos tenemos citas diversas en la vida por primera vez y ese libro es un viaje por ellos. Gracias, chao.